Esta historia comenzó con el misterioso asesinato de mi madre y mis intentos fallidos de seguir adelante tras su muerte, pero no podía hacerlo sin saber quién me había arrebatado a la única familia que conocía, obligándome a vivir con mis abuelos paternos. Revisando entre las cosas de mi madre, encontré lo que parecían ser libros de brujería y una carta dirigida a mí pidiéndome que no me acercara a un hombre llamado Samuel. Sin hacerle caso, traté de buscar a ese hombre para saber qué relación tenía con mi madre. Busqué información durante semanas preguntando a los amigos de mi madre si sabían de él. Esto terminó llevándome a una iglesia muy extraña y pequeña en un barrio de mala muerte. Supuse que no perdía nada con preguntar en ese lugar. Cuando finalmente pude entrar y preguntarle sobre mi madre, de la nada comenzó a reírse de mí. Esto hizo que pensara que todo había sido inútil, pero antes de que me fuera la expresión de su rostro cambió mientras comenzaba a contarme lo que parecía ser la vida secreta de mi madre. Me reveló que el mayor temor de mi madre era su propia mortalidad, dedicando años de su vida a tratar de evitarla, pero que aún no lo había conseguido. Todavía faltaba alguien que la ayudara a volver. Esas palabras me obligaron a seguir escuchándolo para ver a dónde quería llegar, y aunque me pidió todo mi dinero para continuar, ya no podía irme sin una respuesta. Tras darle todo lo que tenía, comenzó a desordenar toda su casa, buscando algo. Cuando finalmente volvió, me entregó lo que parecía un pequeño libro forrado con piel, y aunque no me dijo de qué trataba, sí me advirtió que no lo abriera. Pero en ese momento solo me interesaba obtener una respuesta y apenas lo escuché. Ya en casa me propuse a traducir ese extraño libro, pero me tomó semanas encontrar un diccionario para traducirlo, pero con cada palabra más entendía lo que quería lograr mi madre. Descubrí que en su mayoría trataba de cómo pactar con demonios, pero lo que más me interesó fue cómo contactar a los muertos y traerlos de vuelta. Solo se necesitaba un poco del cabello del difunto para traerlo de vuelta, ya que su cabello era lo último en morir y podía usarse como puente entre este mundo y el otro. No fue difícil encontrar un poco de su cabello en las cajas, donde pusieron todas sus pertenencias, además de ingredientes que ella misma había reunido antes de morir. Tras hacer el ritual y beberme las cenizas del cabello de mi madre mezclados con mi sangre, se suponía que ataría su alma con la mía para siempre. Pero nada había pasado. No mucho tiempo pasó para que cosas extrañas comenzaran a suceder. Una noche solo apareció en mis sueños, llorando desconsoladamente, y al acercarme a ella la expresión de su rostro cambió totalmente. Solo se podía ver furia en sus ojos antes de que me atrapara con sus gélidas manos y despertara empapado en sudor. Desde ese día mis noches se resumían en pesadillas interminables. Ya no podía dormir sin ser atacado por ella. Tantas noches sin dormir comenzaban a afectar mi salud y hasta mi cordura, al punto de ser capaz de hacer cualquier locura para librarme de ella. Fue ese mismo libro maldito el que me dio una respuesta. Solo tuve que seguir leyéndolo para descubrir cómo pasarle esta maldición a otra persona. Terminé eligiendo a la profesora de mi clase de inglés. No fue difícil alterar su café y esperar los resultados. Finalmente esa noche regresó la paz a mi vida y pude dormir antes de que esto me enloqueciera. Pero semana tras semana podía ver cómo la salud de mi maestra se deterioraba sin poder hacer nada para ayudarla. Prefería dejarla morir antes de volver a pasar por ese tormento. No pasó ni un mes antes de que todo terminara en tragedia, apareciendo colgada en su casa. Esto hizo que mi madre volviera a mi lado, pero algo había cambiado. Ahora no solo la encontraba en mis sueños. La sentía detrás de mí, pudiendo escuchar su respiración en mi oído, susurrándome palabras inentendibles. No tardé en elegir otra víctima, aun sabiendo que la mataría. Realmente llegué a pensar que mi vida valía más que la de un vagabundo. Fue fácil darle algo de comer y alejarme sin que sospechara de su destino. Pero no serviría de mucho esta vez. No le tomaría ni una semana a mi madre enloquecerlo lo suficiente como para que terminara su vida en las vías del tren. Esto lo empeoró todo. Cada vez se volvía más presente en mi vida, llegando al punto de poder sentir su frío aliento en mi nuca y sus gélidas manos en mi espalda. Esto realmente me desesperó. Se me acababa el tiempo y no quería, pero tuve que elegir otra víctima solo para conseguir el tiempo necesario para buscar al hombre que me vendió el libro. Esta sería mi vecina. No fue muy difícil invitarle un chocolate antes de correr a la iglesia para hablar con Samuel.
Cuando finalmente logré llegar ya eran cerca de la medianoche, pero al golpear la puerta él no tardó en salir dejándome pasar para explicarle lo que sucedía. Le supliqué por ayuda pero no le interesaba mi dinero, él solo quería que yo le entregara el cadáver de mi madre. No entendí para qué lo necesitaba pero accedí. Me pidió que lo acompañara en su auto al cementerio y luego me obligó a ayudarlo a desenterrarla. De regreso en la iglesia me entregó otro libro pero un poco más pequeño que el anterior con el que pude volver a casa creyendo que al menos tendría al menos una semana antes de que mi madre volviera. A la mañana siguiente un grito me despertó, era mi vecina corriendo aterrada por la calle como si alguien la persiguiera. No perdí tiempo y me puse a traducir el libro, solo me tomó unas horas poder leer lo suficiente para entender que la única manera de deshacerme de mi madre era quemando su cadáver. Corrí en busca de Samuel pero la iglesia estaba cerrada, lo esperé por horas pero jamás apareció. Resignado regresé a casa para tratar de descansar un poco antes de volver a pasar por ese tormento, pero ya era demasiado tarde. Al darme vuelta pude ver a mi madre detrás de mí. Corrí desesperadamente a mi cuarto poniéndome de espaldas a la puerta tratando de no dejarla entrar. Esto de algún modo funcionó, ella no podía verme pero tampoco podía alejarse de mí, yo era el único que la ataba a este mundo. Mis abuelos llegaron a casa luego de buscarme durante horas pero al tratar de entrar a mi habitación descubrieron que me había encerrado. Trataban de entrar pero no podía explicarles lo que estaba pasando, esto realmente los enfureció y trataron de derribar la puerta pero mientras golpeaban más me esforzaba en sujetarla. Ya muy exhausto me quebré y le pedí ayuda a mi madre. Luego de eso el grito de mi abuela se escuchó del otro lado de la puerta y entendí que ellos también podían verla. La casa se llenó de gritos de agonía mientras me suplicaban que los dejara pasar, pero yo estaba paralizado y solo pude cerrar los ojos esperando no ser el próximo. No tardó en llegar la policía, al parecer los vecinos habían escuchado todos los gritos pero ya era muy tarde, ella los había matado por mi culpa. Ellos sí pudieron abrir la puerta y en ese momento entendí que de cualquier manera moriría al quedarme dormido. Fue por eso que mientras me interrogaban decidí acusar a Samuel de los asesinatos, contándoles también sobre el cadáver de mi madre. Ellos no demoraron en encontrarlo en el aeropuerto, tratando de salir del país junto a los restos de mi madre. Eso bastó para que lo encerraran y lo acercaran lo suficiente a mí para ofrecerlo como víctima a mi madre. Pedí hablar con él a solas y al tenerlo encadenado, no fue difícil obligarlo a beber mi sangre, condenándolo a vivir el mismo destino que yo. Fue así como pasaron los meses antes de que la policía me devolviera el cuerpo de mi madre y como familiar más cercano nadie cuestionó mi decisión de cremar su cuerpo. Esto finalmente me trajo la paz que tanto anhelaba, pero ya era muy tarde para Samuel, que aunque seguía con vida su mente estaba destruida luego de tanto tormento. Ni siquiera yo me salvé totalmente, ya que aún veo las almas de las personas que maté y que siempre me acompañarán hasta el día que muera.